que con el tiempo se fueron destruyendo. Pero algunos detalles que vamos a ver ahora. En el Salmo 12, versículos 6 y 7, Salmo 12, vayamos ahí. Hermoso versículo, mire lo que dice Salmo 12, 6 y 7. Dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada, en horno de tierra, purificada 7 veces. ¡Ja! La máxima purificación para la plata, 7 veces. Así es la palabra de Dios, ¿verdad? Es limpia, purificada 7 veces. El versículo 7. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. ¿Saben algo? Mucha gente quiso terminar con la Biblia. Mucha gente quiso sacar de este mundo las Escrituras. Pero quien preserva las Escrituras es el Señor. Ahora, déjeme darle otro detalle. Algunos tienen miedo cuando se tradujo la Biblia, si la tradujeron exactamente como salía del original. Ahora déjeme decirle algo. El Señor fue quien cuidó su palabra. Y el Señor usó hombres como Casiodoro de Reina, ¿verdad? Hombres que del original lo estudiaron, ¿verdad? Y tradujeron la Biblia al español. Y hoy nosotros tenemos esta Biblia en español. Y Dios fue quien preservó la palabra. Y nosotros podemos con toda confianza leer las Escrituras y leer la Biblia, porque entendemos que fue traducida, Dios supervisó, Dios cuidó, y hoy nosotros tenemos la oportunidad y el privilegio de tener todas las Escrituras. ¿Se da cuenta de eso? Entonces, fue escrita en hebreo, en arameo, en griego, no en español. Pero Dios usó personas para poder traducirla al español. Y hoy nosotros podemos decir, mire, aunque no esté en hebreo, aunque no esté en griego ni arameo, yo tengo la palabra de Dios. Porque Dios es quien cuida su palabra y quien preserva. El 7 dice, tú, Jehová, los guardará de esta generación, los preservará para siempre. El Señor preserva su palabra, ¿verdad? Y si hay algún personaje que quiere juntar todas las Biblias de su país y quemarla para que desaparezca, ¿verdad? El Dios preserva su palabra. Quizás muchas la van a quemar, pero Dios preserva su palabra. En estos días hubo iba a decir colectivo, un término argentino, ¿no? Hubo una guagua, ¿verdad?, que se prendió fuego. Salió en las noticias, quizás lo puede buscar, ¿verdad? Se prendió fuego la guagua. Y un bombero estaba llorando al lado de esa guagua, diciendo lo siguiente: lo único que se salvó de esa guagua fue este grupo de Biblias. Lo único que se salvó. Y yo quiero una Biblia de eso, dijo el bombero. Yo quiero una Biblia de esa. Porque todo se quemó, la ropa se quemó, se quemaron, las valijas se quemaron, o ¿cómo se llaman aquí? Las maletas se quemaron. Pero dice, esta funda donde estaban las Biblias no se quemaron. Es tremendo, ¿verdad? Dios cuida su palabra. Dios cuida su palabra. Y Dios hace, ¿verdad?, que la palabra dure. Y aún más, nosotros dijimos que cielo y tierra van a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. Hubo algunos dictadores que quemaron Biblia. Hacían parvas, montañas de Biblia para quemarla. Y todavía nosotros tenemos la palabra del Señor por la gracia de Dios. Así que tenemos que valorar la palabra de Dios. Es un milagro que usted tenga una Biblia en la mano. ¿Sabía eso? Es un milagro que usted tenga la Biblia en la mano. Es un privilegio tener la Biblia. Acuérdense, como decíamos el otro día, de que Esdras encontraron la ley. Hacía 70 años que no se leía la ley. ¿El pueblo cómo estaba? Perdido. ¿Por qué? Porque no encontraba la ley. Y no era como en la época de hoy, que en cada casa puede haber una Biblia. Allá estaban los rollos de la ley, que los tenían el sumo sacerdote, los tenía los escribas, y no todo el mundo tenía acceso a eso. Pero hoy nosotros tenemos, no 1, 2, 3, 4, Biblia en nuestros hogares. Y a veces pensamos que es un libro común y corriente. No, esto es divino. Es palabra de Dios. Y tenemos que esforzarnos por conocer cada día más la palabra del Señor. ¿Cómo ha preservado Dios su palabra, verdad? Dios ha guardado su palabra providencialmente de la corrupción y la destrucción, ¿verdad?, de dos maneras. En primer lugar, lo vemos ahí,
A través de los siglos Dios ha levantado a hombres por amor, por su palabra, para librarla de todo daño. Ustedes reconocen los macabeos, ¿verdad? Ustedes escucharon por ahí los macabeos. Los macabeos era un grupo que estuvo en esos famosos 400 años de silencio. Desde Malaquía a Mateo hubo 400 años donde Dios no habló por ningún profeta hasta que vino Juan el Bautista. Pero en esa época, de esos 400, estaban los macabeos, los que peleaban por mantener la palabra. Pelearon, ellos se esforzaron por esconder y por mantener las escrituras de aquella época, ¿verdad? Fue un grupo extraordinario que dieron su vida por la palabra. Por eso Dios preservó su palabra. Y a veces levantó a hombres como ellos para que la palabra de Dios pueda ser preservada y pueda llegar a quien tiene que llegar. Entonces Dios lo hizo de esa manera. Ha dado celo, ¿verdad? Celos patriarcas de los judíos, los cuales se esforzaron por mantener la ley, por mantener lo que son los rollos, los papiros y todo eso se esforzaron. Es interesante que nosotros podemos encontrar un montón. Por ejemplo, ahí en la segunda parte hay 3.000 manuscritos del Antiguo Testamento que aparecieron, ¿verdad? Y están guardados del sol y un montón de cosas, de condiciones de humedad para preservarlos. ¿Saben por qué? Porque los que transcribían la ley o la Biblia, en aquel caso el Antiguo Testamento, los escribas, ellos tenían que tomar, sea el papiro, sea el material que ellos usaban, y transcribir de las copias viejas y hacer copias nuevas. Y cuando terminaban las copias nuevas, tenían tanto temor por la palabra que no querían tirar las viejas. ¿Y saben lo que hacían? Las enrollaban y las ponían en recipientes de barro, ¿verdad? Que nosotros conocemos, ¿verdad? Aquí se hace mucho eso. Recipientes de barro, ¿verdad? Y ellos guardaban las escrituras ahí en una cueva, en algún lugar. Allí en el Mar Muerto había un jovencito cuidando sus ovejas, un pastor cuidando sus ovejas, y venía como todo jovencito tirando piedra, ¿verdad? Y en un hueco que había ahí cayó la piedra y se escuchó ¡clan! Entonces, intrigado, comenzó a llamar, vinieron las autoridades, comenzaron a excavar. ¿Y qué había ahí? Ahí es donde salen los famosos rollos del Mar Muerto. Los rollos que estaban dentro de estos recipientes de barro que los escribas dejaban porque no querían tirar. O sea, tenían tanto celo por la palabra, eran tan reverentes a la palabra, que una vez que hacían una nueva copia, no querían tirar las viejas. Y las preservaban de esa manera. Por eso que nosotros tenemos un aproximado de 3.000 copias, ¿verdad?, de diferentes libros del Antiguo Testamento. En caso del Nuevo Testamento tenemos un aproximado de 2.000 partes. En el museo en Francia, ¿verdad?, hay un papiro más o menos de este tamaño, ¿verdad?, una partecita del libro de Isaías, que está expuesto, ¿verdad?, allí en uno de los museos de Francia. Y la gente puede ir y verlo, ¿no es cierto? Entonces, el Señor ha preservado su palabra. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros para preservar la palabra en nuestros corazones? ¿Cuán importante es para nosotros la Biblia? Y si usted se ha dado cuenta, venimos todo el mes hablando de la Biblia. Ahora la pregunta que le quiero hacer con toda sinceridad es si usted está cambiando su perspectiva de lo que es la Biblia y le está dando la importancia que merece la Biblia. Que cada uno de nosotros podamos darle la importancia. Decía un amigo que estaba escuchando en estos días, si usted leyera aunque sea 10 minutos de la Biblia diario, aunque sea 10 minutos, su forma de pensar cambia. Su forma de pensar cambia. Y si su forma de pensar cambia, hay decisiones que tomar. Y las decisiones que usted va a tomar, las va a tomar con la guía del Espíritu Santo por su palabra. Pero déjeme decirle algo, a veces se nos pasa la semana y no tenemos tiempo. Y la expresión correcta sería, y no nos hacemos tiempo para estar con la palabra de Dios. Es un desafío, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y es eficaz. Y la palabra de Dios es vida para nosotros, como creyentes. Entonces, si usted quiere que su vida cambie, tiene que estar cerca de la palabra. Si usted quiere que su vida sea usada por el Señor, tiene que estar cerca de la palabra. Dios va a prepararlo a usted para toda buena obra.
que no tengo el don o que tengo el don, que no tengo talento, despreocúpese de eso. Dios prepara a su siervo con su palabra para toda buena obra. Y es sumamente importante. Dentro de los idiomas ya vimos, ¿verdad?, que fueron escritos. ¿Necesitamos entender hebreo o griego para comprender la Biblia? No. Ya gracias al Señor la tenemos traducida al español. El que habla inglés, traducida al inglés, ¿verdad? Entonces, dentro de todas las traducciones, hay muchas traducciones, pero entre todas las traducciones, la que nosotros usamos es la 1960. ¿Por qué usamos la 1960? Hoy por hoy surgen nuevas traducciones, pero la 1960 la usamos porque fue traducida directamente de los originales. Por esa razón, ¿verdad? Hay Biblias que tenemos traducción en español que fueron traducidas del inglés, pero esta en especial fue traducida directamente de los originales. Por esa razón es que la Iglesia ha adoptado lo que es la Reina Valera 1960, ¿verdad?, para usarla, porque fue sacada directamente de los originales, ¿no? Está, usted conoce, está la NBI, está Dios habla hoy, que es una paráfrasis, está la Biblia de las Américas, está la Tonso es un comentario y la Riley también es un comentario, pero es la 1960 con un comentario la Tonso. La Scofield también es la 1960 con un comentario de Scofield, ¿verdad? Pero tenemos tantas Biblias. Por ejemplo, está la Biblia contextual. ¿Qué es la Biblia contextual? Es una Biblia que es también la Biblia por párrafo, ¿verdad? Nosotros tenemos todos los versículos. Bueno, hay una Biblia que ha salido que es por párrafo, no tiene versículos, es por párrafo. Donde empieza la idea y donde termina la idea, es por párrafo. Sacada del original, pero por párrafo. Nosotros hoy tenemos la bendición, no son inspirados, pero tenemos la bendición de tener capítulos y versículos, ¿verdad? Tenemos la bendición de tener títulos. Hay muchos títulos en la Biblia. No son inspirados, pero sí los títulos. Por ejemplo, acá dice el decreto de Ciro. No fue inspirado, pero de una forma buena, los que tradujeron la Biblia vieron de qué hablaba el pasaje y le pusieron un título. No son inspirados, pero ayuda para saber de qué está hablando, ¿no es cierto? ¿Cómo buscáramos aquí? Vamos a buscar 1 Corintios 13:1. Ya usted sabe dónde queda 1 Corintios, capítulo 13, versículo 1. Porque si yo le dijera, hermanos, busquen donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y ahora usted sabe que eso es Génesis 1:1, ¿verdad? Pero si yo digo, entonces Lázaro, y Lázaro estaba a las puertas lleno de llagas, ¿y dónde lo voy a buscar? Bueno, lea toda la Biblia a ver si lo encuentra, ¿verdad? Pero es una bendición tener capítulos y tener versículos. En Lucas capítulo 16 usted encuentra al rico y Lázaro, ¿verdad? Entonces, qué bendición es poder tener todos estos detalles. Entonces, teniendo esto en cuenta, hay mucho más que ver, pero teniendo esto en cuenta, lo que queremos ver es la necesidad para usted y para mí de las Escrituras en nuestra vida. Y esa necesidad tiene que ser cada día más, ¿verdad? Para nosotros tiene que ser una real necesidad e importante para nosotros de poder leer, porque es palabra de Dios que transforma. ¿Por qué necesitamos la Biblia? Bueno, 1 Pedro 2:2 dice que es el alimento espiritual. En Mateo 4:4, ¿verdad? También tenemos ahí 1 Corintios 3:2, Hebreos 15:12, Salmo 19:10. Son todos versículos de por qué necesitamos la Biblia. Nos queda un minuto, terminamos en esto. Busquemos por favor Mateo 4:4. Mateo capítulo 4, versículo 4. Y dice ahí, Mateo 4:4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué necesitamos la Biblia? Bueno, porque el Señor nos muestra que a la hora de ser tentado, para poder resistir a esa tentación, el Señor usó la palabra de Dios. ¿Y cuál fue la expresión? Escrito está. Cuando Satanás vino y dijo, si tú eres el Hijo de Dios, di a esas piedras que se conviertan en pan, ¿verdad? El Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué estaba citando? Estaba citando la palabra de Dios. Así que usted necesita conocer la palabra de Dios, porque usted y yo vamos a ser tentados.
Lamentablemente esa es la realidad. Satanás va a tentarle a usted y la manera de nosotros repeler esas tentaciones es con el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora le doy un consejito. Si ustedes notan, el Señor Jesucristo usó un versículo que tenía que ver con la tentación directa, ¿verdad? La tentación fue cambiar la piedra por pan, ¿verdad? Esa fue la tentación. Y el Señor usó un versículo que tenía que ver con esto. Ahora, ¿cuál es el consejito que le voy a dar? Bueno, usted se conoce delante de Dios y usted sabe en qué es más débil, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabemos en qué somos más débiles. Entonces el consejito que quiero darle es, si usted tiene, por poner un ejemplo, si usted tiene problemas con la mentira, entonces ¿qué tiene que hacer? Buscar versículos que hablen de la mentira. Para que cuando Satanás venga a tentarle para usted mentir, usted pueda decir, vete de aquí, Satanás, porque escrito está. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. No mintáis los unos a los otros, como dice Efesios. Y usted busca versículos que tienen que ver con eso. Si su problema son las malas palabras, entonces usted tiene que buscar versículos que tengan que ver con eso. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria, ¿verdad?, para la edificación. Entonces usted va a buscar versículos en las debilidades que usted tiene. ¿Por qué? Porque supongo que usted quiere vencer. Supongo que usted quiere mantener una vida de victoria en Cristo, ¿sí o no? Entonces, para eso usted tiene que buscar, primero, reconozca cuál es su debilidad y segundo, busque versículos que tengan que ver con eso. Si su problema es la ira, tengo que buscar un versículo que hable acerca de la ira. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Si su problema es el robo, ¿verdad?, que usted toca el piano, entonces usted tiene que buscar versículos que hablen de eso, que dicen que no hurtemos, ¿verdad?, que no robemos y todos los versículos que tiene que buscar. Entonces, esa es la manera que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Ahora, si su problema es el orgullo, si su problema es la envidia, si su problema es la codicia, si su problema es la falta de humildad, la soberbia, usted tiene que reconocerlo delante del Señor y buscar los versículos para que de esa manera usted se fortalezca y usted tenga con qué decirle a Satanás, vete de aquí, Satanás, porque escrito está. ¿Entiende eso? Es un desafío. Así que le voy a dejar un trabajo para esta semana. ¿Se animan? De aquí al próximo miércoles le voy a dejar un trabajo. Como es el mes de la Biblia, vamos a leer todo el capítulo 119 y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a leer 24 versículos por día. 24 versículos por día. De aquí al miércoles nosotros vamos a leer todos los versículos del Salmo 119. ¿Está anotando ahí? 24 versículos por día del Salmo 119. De aquí al miércoles usted va a leer todo el capítulo 119, que es el capítulo largo, el más largo de los Salmos. ¿Se anima? No me deje de hacer el devocional, haga su devocional, no me deje de hacer el devocional. Pero esto es un desafío, como es el mes de la Biblia, ¿verdad? Vamos a leer el Salmo que habla de la palabra de Dios, que es el Salmo 119. ¿Está bien? Bien. Lo dejamos hasta ahí. Le dejo este desafío, que pueda disfrutar de la palabra de Dios, de los estatutos, de los mandamientos, de los decretos, de los juicios, ¿verdad? Como lo menciona el Salmo 119. Y que podamos venir el próximo miércoles artillado con la palabra de Dios. Amén. Muy bien, vamos a orar entonces y vamos a dejar este tiempo, ¿verdad?, aquí para darle gracias al Señor por poder tener su palabra. La bendición que es tener su palabra, que bendice nuestra vida, que nos ayuda a crecer, que nos ayuda a avanzar en nuestra vida y que sobre todas las cosas es palabra de Dios para cada uno de nosotros. Oramos. Señor, te damos gracias